en adelante. Y nos dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y hagamos una oración. Pidámosle a Dios que nos dé su consejo. Padre, amado Dios, te agradecemos esta noche por habernos dado la vida hasta este momento. Gracias porque tú eres el que nos cuidas, el que nos guías, nos pastoreas, nos sostienes con tu bendita gracia. Te agradecemos, Dios, por cada una de tus bendiciones. Te queremos también pedir en esta hora que nos traigas, Dios, el consejo de tu palabra. Nos reunimos en este lugar, Señor, para alabarte y a la vez para que tú nos hables, que tú nos instruyas a través de la Biblia. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos des ahora esta predicación. En el caso, Señor mío, te pido que controles mis pensamientos, que controles mis emociones y que esta palabra sea, Dios, receptiva en cada uno de los corazones. Cada uno de los corazones la reciba, la retenga. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La señal de los que pertenecen a la familia de Dios. Ese va a ser ahora el tema, hermanos. La señal de los que pertenecen a la familia de Dios. Juan ha estado mencionando a sus lectores que una de las características del que ha nacido de Dios es que no es practicante del pecado. Es decir, eso es una de las señales, una de las evidencias que no es practicante del pecado. Hemos hablado de que pecar es una cosa, es decir, el creyente, dado su naturaleza caída, no va a poderse librar, hermanos, de una situación de acecho de parte de lo que es el sistema, el diablo, el mundo y la misma carne. Siempre se tiene que vivir luchando con estas tres áreas, lo que es el sistema, Satanás y la carne. Eso es inevitable. Usted me dirá, bueno, ¿por qué Dios, cuando nos hizo nacer de nuevo, porque nosotros somos
los únicos seres humanos que hemos experimentado dos nacimientos, el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Entonces usted me dirá, ¿por qué Dios no quitó esa naturaleza caída ya cuando nacimos espiritualmente de nuevo? Si eso hubiese hecho Dios, pues no pudiéramos manifestar lo que sería el cristianismo. No podríamos manifestar que realmente somos personas que sí hemos tenido una nueva naturaleza. Porque si hubiese sido quitada la naturaleza caída, pues no tuviéramos problema, todos fuéramos santos, inmaculados, y no tuviéramos pues ningún pleito que enfrentar, ninguna batalla que asumir. Pero por eso es que Dios dejó la naturaleza caída también, porque de esa manera es como se va a ir manifestando el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y yo estoy diciendo esto por el hecho de que nadie puede decir que pues que es impecable, que es como le llaman al Papa, le llaman no sé, pero que es alguien infalible, que es un ser humano que no peca, según la creencia de eso. Pero los creyentes somos seres que vivimos luchando con esta naturaleza, y por supuesto cuando viene a la vida un dardo, un descuido, y eso se da, usted ve que se dio en la vida de David, se dio en la vida de algunos otros hombres, aunque usted me dirá, pero David no estaba en el periodo de la gracia, pero era un justo que amaba a Dios, adoraba a Dios, pero que cuando se descuidó no pudo controlar la naturaleza caída, la naturaleza vieja, y fue consumido, fue atrapado. Entonces quiere decir que el creyente siempre va a tener algunos momentos difíciles, pero la diferencia es que el creyente jamás se va a complacer en la práctica del pecado. Eso es importante mencionarlo. Que el creyente, luego que ha tenido algún golpe, algún desliz dentro del caminar de la vida, ese creyente, él no se puede habituar a continuar en esa dinámica de la vida pecaminosa, porque él ya tiene, aquí dice este versículo número 9, la simiente de Cristo, o sea, la semilla de Dios. Ya ese cristiano, a él le duele. Por ejemplo, hay personas que siempre vamos a tener estas dificultades, tal vez unas más fuertes, unos menos, pero no es ya nuestro hábitat, no es nuestra manera de vivir. Ya más bien es algo que lo aborrecemos, es algo que no nos parece, que no nos es compatible aquello que estamos haciendo. Eso es la muestra. Fíjese qué interesante, porque estamos hablando la señal de los que pertenecen a la familia de Dios. Ese dolor por aquello que ya no quiere hacer. Lo que Pablo decía, dentro de mí hay, dice, una ley que me lleva a lo que yo no quiero. Y hace
lo que yo no estoy dispuesto a concederle, pero vemos ahí la lucha de Pablo, que es la lucha de la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿cuál era la angustia de Pablo? Pablo habla y dice, pero gracias a Cristo, ¿verdad? Porque en Cristo es donde se logra alcanzar, hermanos, la victoria sobre la naturaleza caída. En este caso, entonces el creyente batalla, lucha, se agarra de Dios, pide a Dios, y él lo podríamos ver como una oveja, decíamos, como una oveja que cae en el lodo, pero que esa oveja no quiere quedarse en el lodo, porque su naturaleza no es lodo, contrario al cerdo. Pero acá lo que identifica al creyente es esa actitud, pero también lo que identifica al que no es creyente, aun cuando dice ser, es que es practicante del pecado. Esa es otra cosa. El ser practicante del pecado es que es normal, ¿verdad? Sin duda, eso no es un secreto. Nosotros podemos ver a personas que están dentro de las congregaciones y que están terriblemente mal delante de Dios, pero que dan la idea de que son grandes creyentes porque son perseverantes, porque se someten a las autoridades y todo eso, pero ellos están mal delante de Dios, es decir, han fallado, han pecado, pero no se sienten incómodos. Ellos no sienten ningún remordimiento. Ellos les da lo mismo y pasa el tiempo y ellos están, por ejemplo, para hablar de alguien que dentro de una iglesia esté fornicando y él no sienta nada. Ese es un practicante del pecado. O alguien que esté adulterando y que no sienta ningún dolor, ninguna angustia por tal pecado. O alguien que está robando, o alguien que está delinquiendo y que se está disfrazando dentro de los asuntos de Dios, y que él solo ocupa eso para esos fines, nada más, para salir adelante, para no tener problemas y sucesivamente. Por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos aquí en el país, son muchas personas que se han metido en las iglesias y que están dando la apariencia de que son hermanos, porque decir la ley los anda persiguiendo. Están en púlpitos ya predicando como pastores, pero la verdad no, en el fondo ellos solo están pasando el agua, porque ellos no son aquellas personas que les duele el pecado. Ellos son personas que son normal. Ellos pecan, roban, mienten, difaman, odian, y ellos, eso es la vida normal. Esa es la práctica del pecado. En este caso, eso es lo que ha venido diciendo Juan, que el que practique el pecado no dice que Dios es que no es el practicante del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, al creyente verdadero que ha nacido de nuevo le duele, porque está la semilla de Dios. ¿Cuándo se dio esa semilla de Dios? Cuando hubo ese nuevo nacimiento. Quedó la persona ya, diríamos, con esa nueva naturaleza, ese Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces todos, ¿cómo nos vamos a sentir bien nosotros o el creyente si ya la simiente y el Espíritu Santo, ya Dios está en nosotros? Entonces, como decíamos, es la semilla. Esto
hermanos, es lo que identifica. En verso 10 dice: así se distingue entre los hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Dice el verso 10: estos hijos del diablo no solo practican el pecado, sino que tampoco practican la justicia. Eso lo puede leer usted en el versículo número 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, no hace justicia. Es otra acción. Así se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Quiere decir que lo que va a ir identificando al que ha nacido de nuevo es que ya no practica el pecado, pero que él está en una lucha, como lo vengo diciendo, en una lucha, en una batalla. Pero el que dice este versículo, se distingue entonces el que no lo es, ¿verdad? Con respecto al Hijo de Dios. Entre los hijos de Dios, los hijos del diablo, el que no practica la justicia. Entonces, el que no es nacido de nuevo tampoco practica la justicia. La justicia, hermanos, es la naturaleza de los actos de Dios, ¿verdad? La justicia es una naturaleza de lo que Dios hace. Y el que dice ser de Dios, pero que no tiene una práctica de la justicia, entonces también está manifestando que no ha tenido un nuevo nacimiento. También está manifestando que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo no solo no dejará o no estará practicando el pecado, sino que también es alguien que va a tratar la manera de practicar la justicia. Dice de otra manera, ya esa persona, esos hermanos van a tener actitudes de justos. Son personas que lucharán por hacer lo correcto. Son personas que no estarán tan prestos para engañar al otro, para aprovecharse del otro, para no hacer lo que es justo. Entonces, eso identifica al creyente. ¿Por qué lo identifica y por qué el creyente tiende a actuar de esa manera? Ya no, como usted ve que el campo del mundo es un mundo injusto. Es un mundo que en todos los campos lo que más prevalece es la injusticia. Viendo cómo se aprovecha del otro, viendo cómo engaña, viendo cómo sale él bien y aunque el otro salga mal. Ese es el común denominador de lo que es un mundo que no ha tenido la experiencia con el Señor. Yo no digo que el creyente no va a tener también actitudes que lo identifiquen, hermanos, como injusto. Van a haber injusticias en el creyente, pero a él le duele también.
Él está luchando por ser justo, porque aquello ya no es compatible con su naturaleza. Entonces, esto nos va dando a nosotros un panorama que es el que nos sirve para una medición muy personal. Por ejemplo, cuando yo estoy aprovechándome del otro, cuando yo estoy y que es normal y que yo no siento ningún remordimiento por estar aprovechándome del otro, por haber engañado al otro. Me contaba una persona hace un tiempo que alguien le vendió un carro y solo medio lo amarró por ahí y se lo vendió, pero no le caminó más que 1 kilómetro y se le deshizo toda la cosa, estaba todo para fundirse. O sea, le estoy hablando de cristianos que hicieron ese tipo de negocio. Eso es injusticia. Eso no sé cómo se habrá sentido o cómo se sentirá el que hace esas trampas, ¿verdad? ¿Quién es? Se puede hacer, pero no, dice, o le hace un mal trabajo y se aprovechó del otro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ya nacido de nuevo? El que es nacido de nuevo dice, no, yo le hice un mal trabajo, yo le devuelvo el dinero. No es correcto, pero yo no voy a ir encima. ¿Por qué? Porque yo tengo una nueva naturaleza. Yo ya nací de nuevo, ya está la simiente de Dios en mi vida. Pero yo voy a hacer, supóngase, voy a hacer cualquier actividad, cualquier trabajo. Voy a hacer esa pared o voy a hacer esa casa y me la dan a mí para hacerla. Yo soy un constructor y bueno, yo meto todos los materiales más chuecos para que me quede mejor ganancia. Eso es injusto, eso es engaño. O cualquier otro trabajo. ¿Qué es lo que haría la persona? El que es creyente rectifica y dice, lo hice mal. Por lo tanto, yo voy a responder por esto. Cualquier trabajo, cualquier cosa, no es de aprovecharse de nadie, porque esa es la nueva naturaleza. Aun cuando pueden darse cosas, pero uno le duele el corazón. Dice, no, yo no tuve que haber hecho eso. No tuve que haber aprovecharme y a veces hasta de la pobreza del otro. Estamos hablando en este caso, pero también lo que identifica al que no es creyente, estamos hablando de personas que tienen la apariencia o que se tienen la idea, aquí de acuerdo a lo que Juan está hablando, son personas que están dentro de la iglesia y que son hijos de Dios. Acuérdese que el trasfondo esto es de los que decían ser, en este caso, los falsos. Pero también decíamos, hermanos, que vamos a ver que la justicia es la naturaleza de los actos de Dios. Es decir, cuando queremos ver los actos de Dios, lo vemos en su justicia. Él es justo. En su justicia, Él le da sol a los malos y a los buenos. Su lluvia igual. En su justicia, esos son los actos de Dios. Más el amor, que es la otra área en la cual también se están midiendo los que decían ser. El amor es la naturaleza de la esencia de Dios. Viene el asunto, viene la persona, no solo va a practicar lo que es la justicia, sino que va a desarrollar el amor por el otro. Como decíamos, que es la naturaleza de la esencia de Dios, que el amor.
¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, así que el amor es la prueba que debe de evidenciar el que ha nacido de nuevo. No solo la justicia, sino que también el amor. El amor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Vamos a ver. Esto es algo que no tenían los falsos maestros, a los cuales Juan, bueno, está refiriéndose acá. Esto no tenían ni justicia ni tenían amor. Y por eso es que dice este versículo número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que es bien práctico el evangelista Juan. Es decir, bien práctico. Todo aquel, tremendo esto. Vamos a ver acá. Así se distinguen entre los hijos de Dios y los hijos del diablo el que no practica la justicia. No es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. O sea que, fíjese esto, que a veces siempre se va dentro de la vida cotidiana de la iglesia. A veces uno, hermanos, uno no necesita de saber quién es y quién no es. ¿Cómo es que se va a manifestar esto? En las acciones, en las conductas. O sea, ahí es donde se va a manifestar. Porque cuántas personas pueden rasgarse las vestiduras de decir, bueno, yo soy, pero que se vea tu justicia, pero que se vea el amor, ¿verdad? El amor, ya alguien lo ha dicho, que el amor, hermanos, no son asuntos de frases, o no son sentimientos. El amor no es sentimiento. El amor son acciones, ¿verdad? Porque uno dice, no, que yo lo amo. Hay que descifrar sentimientos con lo que es el amor. Yo le tengo lástima a Juliana, le voy a dar, pero está dando por lástima, no le está dando por amor. Le está dando por un sentimiento de lástima. Entonces, acá vamos a ver este verso número 11 para que avancemos. Porque este mensaje dice que habéis oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Vamos a ver, este es el mensaje con el cual Dios desarrolló el ministerio Jesús, o Dios a través de Jesús desarrolló su ministerio. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Amor, 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 amor. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, este fue el desarrollo del ministerio del Señor. Le dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, esta fue la base del ministerio del Señor. Esto fue lo que Él promovió a sus discípulos. Esto fue lo que Él enseñó, y no lo enseñó con palabras,
lo enseñó con hechos. Es decir, no, porque esto hay que definirlo muy bien. Por ejemplo, nadie dice tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es otra cosa. Es decir, yo lo amo, hermano, pero veamos hasta dónde tiene la capacidad de dar la vida por el otro. Veamos, porque aquí nadie puede decir que tiene más amor como el mío, diría el Señor, sino aquel que da su vida. El amor de Él se manifestó dando su vida por sus amigos, por sus discípulos, por su iglesia, por su pueblo. Cuando se fue el Señor o se estaba despidiendo, en el capítulo número 17 de Juan, verso 26, ahí el Señor ora al Padre y le dice: Padre, que se amen y que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, por eso es que el apóstol Juan dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ajá. Y como decíamos a manera de tema, que la señal del que pertenece a la familia de Dios es la justicia, la práctica de la justicia y la entrega en el amor. Ya decíamos que el verdadero amor es un acto y no un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que practicar como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes? Es practicar la justicia y practicar el amor, si es que somos creyentes. Porque no se le puede pedir uvas a los abrojos, dice la misma palabra. ¿Y cómo vamos a mostrar ese amor? De diferentes maneras, hermano, sirviéndole el uno al otro. Por ejemplo, en esto del servicio que nosotros estamos haciendo, ¿por qué la persona no quiere servir? ¿A quién le sirve la persona? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirvo yo cuando estoy asumiendo aquello que me ha puesto a hacer el Señor? Le sirvo al prójimo. Porque la misma palabra dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo tienes ahí? O sea, toda esta gente que es decir, como para decir algo, de qué manera, pues, aparte de lo que se puede entender, que uno tiene que amar al otro en las circunstancias que sea, que uno tiene que manifestar ese acto, no ese sentimiento, sino esa acción en beneficio del otro. Aparte de eso, también vamos a manifestarlo sirviéndole el uno al otro. ¿Qué es lo que hizo el Señor en San Juan capítulo 13? Le dijo: vengan, le dijo a Pedro: te voy a lavar, te voy a lavar los pies, Pedro. Le dijo. Y usted sabe que Pedro pegó el grito y dijo: ¿cómo me vas a lavar? No, yo eso no lo acepto, dijo Pedro. Yo no lo acepto. Bueno, le dijo, si no te dejas lavar, vas a tener problemas. No es que iba a perder la salvación, porque en la Biblia hay que ver que palabras tienen muchas acepciones. Por lo menos cuando en la Biblia encontramos nosotros condenación, todo lo asociamos al infierno. No, condenación puede ser descrédito. Pero cuando le dice Pedro: si no te dejas, no vas a tener parte en el reino. Es decir, no vas a tener parte en el servicio mío. Es decir, te voy a dejar sentado entonces. No vas a tener la oportunidad de servir.
Entonces, ¿qué pasa? Le dijo Pedro, no solo los pies, lávame el cuerpo, no solo los pies te quiero lavar. Y el Señor agarró su palangana y le empezó a lavar los pies a Pedro. El Señor. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Una muestra de amor, de servicio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Una muestra de amor, de servicio. Si usted quiere mostrar el amor a su prójimo, por lo menos las hermanas que están en la sala cuna, por decir algo, ¿verdad? Están cuidando, ese es el amor. Están en servicio. Esos niños es como estar cuidando a Dios. Pero la gente dice, no, yo no quiero servir, yo no tienes amor. Entonces está grave. Entonces no me digas que has nacido de nuevo. Porque lo que identifica al creyente, acá, de acuerdo a lo que está diciendo Juan, es practica la justicia y desarrolla el amor. Entonces ahí es donde se va viendo. Entonces nadie quiere compromiso con la obra de Dios. ¿A quién le sirvo yo? Aquí cuando estoy sirviendo en mi área, le estoy sirviendo a usted. Yo le estoy sirviendo a usted. ¿En qué le estoy sirviendo? Estoy dando mi vida por usted. Yo estoy sirviéndole a usted. Estoy dando mi energía para usted. Allá si usted lo valora, si usted lo agradece, eso es otra cosa. Pero yo estoy dando mi fuerza, mi energía, mis habilidades, se los estoy dando para usted. Es dar. Amor es dar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Qué están haciendo las hermanas en el maestrado? Yo me quedé impresionado todo lo que hicieron estas hermanas. Lindo lo que hicieron. El trabajo es un trabajo arduo. No crea usted que es solo venirse a sentar. Es un trabajo arduo de ensayos, de amor, de poner todas esas cosas. Digámosle a esa gente que dice que es cristiana y que venga a hacerse una noche poniendo de esas cosas acá. No quiere. No tiene tiempo. Amor es que no tiene. Yo me quejo, y ver todo el esfuerzo, toda la lucha. Estaba viendo hasta unas botellitas ahí con una etiqueta, una botellita de agua. ¿Qué detalles tan preciosos? ¿Para quién es eso? Para Dios. Para esos niños. Ellas atendieron a esos niños. Es igual que han atendido a Dios. Pero ¿quién quiere hacer? Nadie quiere. Todos se tiran la pelota. Le estoy dando como para encronizar un poco cómo podemos entender el amor también. Aparte de lo que ya podemos entender más. Pero también dentro del servicio a Dios. Entonces el Señor se pone en la toalla y agarra los pies de Pedro y se los deja sequitos. Y yo me imagino que le haber echado hasta polvo. Y aquel todo incómodo que Dios le estaba lavando los pies. Terrible. Entonces, como en el servicio, todo, la diaconisa que va a atender eso, le está sirviendo al otro. Es servicio a Dios, servicio a esa persona, pero directamente es el servicio a Dios. Que se oiga un amén. Así que el verdadero amor es actos y no sentimientos. Eso es lo que les hemos transmitido desde el principio. Hermanos, los que habían tenido un nuevo nacimiento, por lo menos esos anfitriones, ahí están sirviéndole, están dando su casa, sus sillas, están dando su tecito de limón, su vaso de agua, están dando amor, todo eso es amor. Están yendo a tocar puertas, todo es amor.
Damos un amén. Todo es amor. Pero este amor lo practicaron los que habían nacido, los que tuvieron un nuevo nacimiento. Esto es lo que practicaron. Y eso es lo que nosotros vemos en la iglesia de los hechos. Cuando empezó la iglesia, hermanos, esta fue la práctica, el amor, porque eso fue lo que enseñó el Señor. El Señor no enseñó que sean ustedes más vivos que el otro. El Señor no vino a enseñarles que ustedes deben de ser buzos. Ustedes deben de ser, no deben de darse. Hay un pastor que a mí me dice: mire, hermano, no hable duro, cuídese porque la gente ni agradece que usted esté gritando. O sea, cada quien ve las cosas como debe de verlas. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Al principio desarrolló la acción de amor. ¿De cómo la desarrolló? Dice el libro de los Hechos 2, 46 en adelante, dice que vivían juntos en armonía y compartían, hermanos, y compartían el pan entre los mismos hermanos y entre las casas. Predicaban el evangelio. Es decir, ellos empezaron a practicar el amor a tal grado que hubieron personas que vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué es eso? Vendían sus propiedades y las traían. Aquí está Pedro para las necesidades. Aquí están amor. O sea que de esa manera se desarrollaron. Cuando uno ve en las iglesias que las personas, hasta, hermanos, hablarles de la 10ª parte de lo que Dios les da es matarlos. No tienes amor. No has entendido. No has entendido que el evangelio es otra cosa. Que el evangelio, eso es lo que dice Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es dar. Que se oiga un amén. Esto es la señal que somos familia de Dios. Y para finalizar, hermanos, vamos a ver que el trasfondo son los falsos. Los falsos se daban la idea que eran de Dios, y por eso es que Juan dice en el versículo número 12, con esto finalizamos: no como Caín. Ahí está el contraste, ¿verdad? Porque está hablando del amor, pero cuando vamos a ver, el trasfondo son los falsos y lo ejemplifican con Caín. Los falsos daban la idea que eran, ¿verdad? Que eran. Caín era un adorador. Caín no podemos nosotros decir que Caín era el diablo. No, hermano. Caín no era el diablo. Caín era un gran evangélico. No faltaba a los cultos. Traía ofrenda. Traía diezmo. Era un adorador. Era uno que adoraba con sacrificios, con altares a Dios. Que esto es la figura de aquel que dice ser, pero que no es. Ese es el punto acá. Entonces, Caín es la figura del creyente adorador, del creyente perseverante, supuestamente nacido de nuevo. Pero aquí el contraste es que la ofrenda, hermanos, aun cuando él dio la mejor ofrenda, él dio la mejor ofrenda, él dio lo mejor de lo que era su rubro, su agricultura. Él trajo los mejores ayotes, los mejores papayas. Él trajo las mejores frutas. ¿Y quién podía cuestionar?
Cualquiera de nosotros hubiera dicho, es un gran siervo. Cualquiera pudiera haber votado por él diciendo que era un gran siervo. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él dio ofrenda, él era adorador. Pero la ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba siendo lo que él decía ser. La ofrenda. Es decir, ahí se probó si a la verdad era o no era. ¿En qué sentido se probó? Porque Dios no le gustó la ofrenda, aunque era buena ofrenda. No le gustó la ofrenda de Caín. Y apreció la ofrenda de Abel. ¿Y qué es la reacción? ¿Qué es la reacción? No como Caín, que era del maligno y mató a su. ¿Cuál es la reacción? Envidia contra su hermano. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Odio contra su hermano. ¿Era? Vea que no era. ¿Por qué? Porque le faltaba ¿qué? ¿Qué le faltaba? Dos cosas. Una, justicia. Y el otro, amor. Dice Pablo a los Corintios, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que vemos nosotros es que saca la caja de lustre, saca lo que no era. Mentira la tal adoración, mentira el tal servicio. Por eso es bueno, hermanos, estudiar las escrituras, porque dentro de las escrituras nosotros por fin llegamos a hacernos un acto examen, ¿verdad? Como decíamos acá, que la señal de los que pertenecen a la familia de Dios son estas, ¿verdad? No son practicantes del pecado, son personas que practican la justicia, son personas que practican el amor no por interés, sino porque es la naturaleza. Ellos tienen el ADN de Dios, tienen el Espíritu Santo, y ellos aman, y ellos dan, y ellos sirven. Pero Caín que quedó reprobado. Caín, entonces, aunque eran del mismo papá, de la misma mamá, habían crecido juntos. Algunos dicen que eran gemelos. Probablemente sí, la Biblia no lo dice. Pero que los dos eran adoradores, porque eso les habían enseñado los papás. Adán le enseñó a adorar a ellos y sucesivamente a hacer sacrificio. Ellos vieron esto, aprendieron de sus padres. Pero el otro, como era del maligno, no es porque nació para ser del maligno. Es que las personas no quieren despojarse de la naturaleza perversa cuando ya tenemos nosotros la medicina. En el caso de Cristo es la medicina. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo tenemos que vivir para practicar la justicia y el amor. Si no practicamos estas dos áreas, bueno, queda evidenciado de quién somos hijos. Caín, ¿de quién era hijo? Del diablo. ¿Por qué? Por sus obras, dice. Sus obras eran envidia, odio contra su propio hermanito, si era gemelo, imagínense. Así que, ¿cuáles son las características del que es de Dios? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Pedimos, Dios, que nos ayudes a practicar justicia. Que nos ayudes, Dios. Somos imperfectos. Te fallamos en esas dos áreas, Dios.
Pero te pedimos, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos.